Entonces, como les decía, yo voy a hablar mucho al principio, o no sé si tanto, porque en realidad es un fondo bien sencillo y acotado. Eh, y ustedes, si es que no aguantan las ganas de preguntarme, me lo pueden hacer por el chat. En este momento tengo poco acceso al chat o a visualizarlo, pero me comprometo al final leer todo el chat. Y también al final va a haber un espacio para preguntas y comentarios o lo que quieran. Eso. Entonces, bueno, el fondo de Baja Monta es un fondo que Mecena, la Fundación Mecena, ha entregado desde su creación prácticamente. Lo que pasa es que al principio era bastante informal, era según necesidades puntuales que iban llegando o cosas más contingentes o emergencias. Y la idea de este año es que un poco se pueda regularizar para poder ser justos, justas y justes con todos aquellos colegas que dentro del campo tienen necesidades como las que cubre el Baja Monta y no solo aquellos que saben que este fondo existe y que se acercan a mecenas a solicitar. Entonces la idea es un poco expandir este fondo, democratizarlo en sus bases y que ojalá puedan participar más gente de la que hoy día sabe del fondo y participa. Entonces la idea de hoy día es presentarles las bases que están en un documento al que seguramente ya pueden acceder y también generar, además de socializar ese documento, porque todo lo que viene en las próximas slides está en el documento, pero complementario a eso, también ofrecerles un acompañamiento más inmediato en la medida en que si tienen dudas respecto al fondo, me pueden consultar al final de la sesión. Eh, Eso, entonces esa es la idea de hoy. Em, Bien, entonces Fundación Mecenas es una fundación que se crea o surge formalmente el año 2024 y que funciona con un equipo directivo que es la foto de arriba, aunque está también el presidente ahí. Ah, no, sí, sí está. Em, y el equipo directivo es liderado por Camila Ramos, que es la directora ejecutiva de ese equipo. Y abajo ustedes pueden ver, y ahí aparezco yo también, está el Consejo Artístico, que es un órgano consultivo que está compuesto por personas de diversas áreas de las artes o que vinculan arte y activismo y que funcionan dependiendo de las necesidades de las iniciativas propuestas por mecenas. Entonces, es importante decir también que Fundación Mecenas lo que hace es canalizar recursos para poder redistribuirlos, sobre todo dirigido a comunidades de la sigla enorme que ven ahí, LGBTIQANB+, en el fondo disidencias, diversidades y disidencias, em, y no persigue fines de lucro y eso significa, o sea, eso no significa que a la gente no tenga un sueldo, sino que aquellos recursos son redistribuidos y reorientados para la misión y la visión de la fundación, que en el fondo promover y resguardar el patrimonio queer o disidente, sobre ahora en particular en Chile, pero también hay ánimos de movernos y de buscar otros lugares. Bien, el
fondo Baja Monta es un fondo que surge a partir de la necesidad o o como de necesidades contingentes dentro de procesos creativos o iniciativas creativas que la fundación persigue resguardar y defender. Entonces, este fondo a lo que apela, y es súper importante mencionarlo desde un inicio porque es una idea fuerza del fondo, es a cubrir aquellas necesidades de emergencia dentro de procesos creativos o de producciones creativas, como por ejemplo vinos de honor, o se me quemó un parlante, o nos faltan cierta plata para poder llegar a cubrir la publicación de algo, o nos falta arrendar un espacio para algo. Entonces, el fondo lo que está orientado es a cubrir a necesidades eh, urgentes y que necesitan poder cubrirse para llevar a cabo las producciones, pero lo que no es el fondo, no es un fondo que financie procesos creativos o ideas artísticas. Es un fondo que está orientado a cubrir necesidades contingentes dentro de un proceso más largo que ya está financiado por otras partes. Yo sé que como artistas y gestores dentro del campo de las artes, nosotros con 100 lucas hacemos un festival, porque aprendimos a hacer autogestión, aprendimos a precarizar nuestro propio trabajo, aprendimos a pedir favores, a hacer favores. Pero la idea de este fondo no es promover ese tipo de trabajo y autogestión, sino más bien al contrario, eh, poder participar dentro de procesos que son mucho más largos, que están financiados por otras entidades o están financiados de otra manera para cubrir esos percances o contingencias que no estaban, que son más imprevistos que parte del proceso creativo planificado de antes. Eh, entonces, ese es el espíritu de este fondo y por eso se llama de baja monta, porque en realidad, frente al valor de todo el proceso, de todo lo que puede incluir un proceso de creación, el fondo solo cubre una parte muy chiquita y que responde más a una urgencia que a parte planificada del proceso. Entonces, ¿qué tipo de gastos se apoyan? Por ejemplo, lanzamientos, exhibiciones, activaciones, mediaciones, ejercicios de mediación, impresión de catálogos, como cosas muy particulares, afiches, material gráfico, arriendo de espacios para actividades, pero específicas. O sea, no puede ser como, hoy necesito el espacio para ensayar 3 meses, porque este fondo no te va a dar, o sea, no va a alcanzar a cubrir los 3 meses de ensayo. Y además se supone que esos 3 meses de ensayo deberían estar financiados por algún otro fondo inicial con el que partiste el proyecto. Y este fondo, el espíritu que tiene es justamente apelar a cosas como vinos de honor, catering, como gastos asociados a actividades particulares que no fueron contempladas a lo mejor dentro del proceso de creación, pero que necesitan financiamiento. Por eso ahí el énfasis es que este fondo no financia obras completas ni procesos creativos de investigación de largo plazo, ni de mediano plazo, ni siquiera de corto plazo. No, no, lo único que hace este fondo es apoyar en aquellas instancias donde no se tenía contemplado el financiamiento.
¿Y por qué? Porque el monto del fondo es muy chiquitito. O sea, es 1 millón de pesos que puede ser repartido en 3 proyectos o podría ganárselo un proyecto. Su recurrencia es bimensual, es decir, se otorga cada 2 meses. Y cada proyecto puede postular al 1 millón de pesos, pero no más que al 1 millón de pesos. Y sí, eso incluye que un proyecto podría decir, yo necesito 50.000 pesos. Y es tan válido como el proyecto que pida 350.000. Y es tan válido como el proyecto que pida 1 millón de pesos. La selectividad no está dada por el monto del financiamiento, sino por la fundamentación de su necesidad. Em, Este es un cronograma inicial de cómo se va a activar el fondo, o sea, cuáles son las fechas importantes y cuáles son los plazos de dirimir el fondo. Y como ven, son como 20 días, y entre medio de marzo, abril, mayo hay 2 meses y tienen que ver con la posibilidad de volver a lanzar la convocatoria y poder y que otros postulen. Entonces, como ven, es un fondo que es muy rápido, como muy sencillo en el fondo de elegir, porque como es un monto tan acotado y chiquito, en realidad nos espera una gran formulación. Em, Después les puedo mostrar lo que va a ser el formulario de postulación, que es muy sencillo, que son preguntas como por qué es importante tener este financiamiento, un dossier de la obra, como que no es, en el fondo no es que no haya que hacer, no es que haya que hacer un fondar, sino que más bien de forma muy honesta y sencilla decir por qué necesitan este financiamiento. Igual después ahora más adelante les voy a contar los criterios de evaluación. Entonces, los criterios de evaluación son esos 6 y a partir de esos 6 criterios se destina puntaje. En esta oportunidad, o sea, de ahora en adelante, el fondo también tiene o va a poner en valor aquellos proyectos que tengan integrantes de región o se ejecuten en una región distinta a la región metropolitana. Y esto un poco con el ánimo de equilibrar la cancha. A veces quienes nacimos en Santiago tuvimos más oportunidades que quienes tratan de ejercer o producir arte en regiones. Entonces, este criterio no es determinante, o sea, no quiere decir que un proyecto de Santiago no pueda ganar, sino que aquellos proyectos que se ejecuten por personas que sean de región o se ejecuten en región, se implementen en región, que no sea la región metropolitana, van a tener cierta ventaja. Luego que esté alineado obviamente con los principios de la Fundación Mecenas. Supuesto que un proyecto, no sé, republicano, neofascista, racista, homófobo, transfobo, transodiante, obviamente no lo vamos a considerar. Pero ustedes saben, pues si están acá es porque ya conocen un poco los principios de la fundación. Luego, y es súper importante que tenga coherencia con el enfoque del Fondo Baja Monta, y es lo que yo he puesto énfasis hasta esta diapositiva, que es un fondo de emergencia, es un fondo que cubre
una parte contingente del proceso de creación que tal vez no fue considerada al momento de pensar en el financiamiento total del proyecto. eh, o incluso se podría pensar como que es un fondo que viene a cubrir una posibilidad de circulación mayor de la obra. Estoy pensando como eh, tenemos que montar la obra en Quilpué y nos falta dinero para el flete de la escenografía, eh, como ese tipo de gasto. Por otro lado, se va a evaluar que el uso del fondo sea adecuado, como se ajusta a esta idea de emergencia, y por otro lado, que sea realista. O sea, que por ejemplo, si es que van a postular al flete, que no solo pongan el gasto de benzina del flete, sino que también, obviamente, la remuneración para la persona que está haciendo el flete. Eh, o que, no sé, no vayan a como desvalorar cuánto cuesta una publicación, no digan que cuesta 10 cuando en realidad cuesta 30. Con ese tipo de coherencia también se va a evaluar en la postulación. Luego que tenga algún tipo de contribución el proyecto al tejido comunitario, y esto quiere decir que esté vinculado de alguna manera con las comunidades que promueve la fundación. Y que por último realmente la adquisición del un impacto en la continuidad del proceso. O sea, que si yo no tengo plata para el flete, no puedo llevar la obra a Quilpué. Entonces, realmente el fondo es importante en esos casos. Y no sea como necesito un data porque necesito experimentar no, como algo urgente e importante, y no es que un data no sea importante para la experimentación, pero este no es un fondo destinado a la experimentación, es un fondo destinado más bien a ayudar a procesos que ya están terminando, a la circulación. O a que se realice o a la producción final, pero no es un proyecto que esté no es un fondo que esté apuntando al origen de los proyectos. Y por último, los compromisos a cumplir por los proyectos seleccionados son esos cuatro que están ahí, que son más o menos estándar para todos aquellos proyectos que la fundación decide financiar. Entonces, por un lado, se firma un convenio con la fundación, se reconoce el patrocinio de la fundación, por supuesto que se incluyen los logos y esas cosas patrocinantes. Se pide presentar una rendición simple de gastos y se entrega un informe narrativo de los resultados que en realidad es un informe muy sencillo que viene a explicar o a contar cómo les fue con el proyecto. Entonces, eso es a grandes rasgos oh, ¿dónde se quedó pegado? Ya es muy tarde para preguntar. No fue hace Eso mucho es a rato y gran... se entendió todo. Ya, súper. Eso es a grandes rasgos el fondo, y no sé si quedan dudas, preguntas, consultas. Yo mientras tanto voy a buscar el ejemplo que no es el formulario porque todavía falta integrar lo regional en el formulario. Pero sí les va a ayudar a darse una idea de cuáles son las preguntas que el formulario va a requerir. Pero a grandes rasgos,
Eso era el fondo, no sé si era lo que esperaban, no era lo que esperaban. Si tienen dudas, internet está un poco lento, entonces me voy a demorar en llegar al formulario. Mm, ya, ok. Hay una pregunta. Voy a la pregunta. Sobre repostulación. En caso que en una primera fecha el proyecto no sea seleccionado, ¿se puede volver a postular 2 meses después? ¿O cómo funciona? Ahí la pregunta que de Gillian, que es más fácil, se puede postular como persona natural, como colectivo, no es necesario poner personalidad jurídica, no es necesario tener eso. Respecto a la otra pregunta, que es más difícil sobre la repostulación, es este es un fondo que es de emergencia. Entonces, en esa medida, es muy contingente al tiempo en el que esa emergencia ocurre dentro de los procesos creativos o de producción artística. Por lo tanto, si me dices que en 2 meses más vas a postular, eh, eso significaría que estuvo congelado el proyecto 2 meses hasta poder tener el financiamiento y poder producirse efectivamente el resultado de ese proyecto. Entonces, no sé, me estoy imaginando, estoy tratando de imaginarme cuál sería un tipo de postulación así, Nico. No sé, por ejemplo, quiero hacer un fanzine de poesía y no tengo, necesito plata para el vino de honor del fanzine. Entonces, tal vez la primera vez que postulo, no me lo gano. Entonces, postergo 2 meses el lanzamiento del fanzine. Si en ese caso, si ustedes de verdad como que no consiguen plata en ninguna otra parte y esperan esos 2 meses y vuelven a postular el catering y el vino de honor del fanzine, o la chela de honor, no sé, como quieran, sí, podrían. O sea, no hay nada en las bases que prohíba la repostulación de, como la repostulación de algún tipo de necesidad dentro de la producción artística. Sin embargo, el espíritu del fondo es ir a financiar emergencias. Por lo tanto, como que uno esperaría que fuera más o menos inmediata la emergencia. Ahora, si la emergencia se mantiene 2 meses, también podrían, no hay problema con que se repostulen. No sé si me explico. Em, pero tienen que recordar siempre que este fondo financia o apunta a financiar emergencias. Entonces, em, en ese sentido, uno esperaría que las emergencias estuvieran sujetas o estuvieran sincrónicas en el tiempo de postulación. Pero puede pasar también que yo decida esperar para tener el lanzamiento de un fanzine, por ejemplo. O yo decida esperar para, eh, no sé, imprimir el fanzine también. Pero no sé si puedo esperar para el flete para pagarle el flete de la obra que tengo que llevar aquí, pues. Entonces va a depender del caso al caso. Les voy a mostrar por último el formulario o como
Este es como un prototipo. Va a ser algo muy similar a esto. Em, entonces son preguntas muy sencillas, como para cuándo contempla el uso del fondo. Esto es más o menos lo que tenía que ver con la pregunta que me hizo Nico, como respecto a los tiempos, como el nombre del proyecto, el nombre del responsable, y aquí a propósito de la otra pregunta, puede ser una persona natural o un colectivo. En caso de ser el colectivo, agregar los nombres de los integrantes, los integrantes del colectivo, la región y el lugar donde se ejecuta el proyecto, la descripción general del proyecto. Como ven, es muy sencillo. Como el, el dossier del proyecto o el catálogo, explicarnos brevemente por qué necesitas financiar con el fondo Bajamonta esta necesidad del proyecto, el presupuesto completo de tu proyecto, y esto es importante para entender que en el fondo esto en el fondo es como para garantizar que no estamos precarizando el trabajo de nadie, sino que de verdad el fondo se va a cubrir una necesidad específica. Eh, Porque es importante cubrir ese aspecto del proyecto que no estaba considerado, y el impacto y por qué es importante que se realice el proyecto. Entonces, como ves, son preguntas sencillas. Este formulario todavía necesita revisión porque hay algunas preguntas que incluso puede que sea una pregunta, em, pero, em, pero es muy cercano a lo que va a ser. Respecto a si financia el pago de difusión en redes sociales, sí, eventualmente podría financiar difusión en redes sociales si es que el proyecto no lo contempló dentro de su presupuesto macro. No sé, y si de verdad lo requiere. Eh, pero sí es algo que podría financiar el proyecto. Consideren que que el fondo les va a otorgar máximo 1 millón de pesos, y pueden pedir menos, pero eso es lo máximo que está por distribuirse en máximo 3 proyectos. Entonces, es un fondo realmente que va a apuntar a una necesidad muy particular y específica del proceso creativo y del momento que se quiera financiar dentro de ese proceso creativo. Si podría financiar un plan de defensa y difusión de un lanzamiento, ya está previsto. Ah, un plan de prensa. Yo dije de defensa. Y plan de difusión de un lanzamiento que ya está previsto y que considera que esto podría alcanzar mayor cobertura. Sí, también lo podría financiar. Em, Sí, cualquier proyecto, Maritza, que esté alineado a la fundación, o sea, no solo cuestiones de orden solamente artístico, como de producción artística, sino que también hay cierta flexibilidad para sostener o promover aquellos proyectos que busquen socializar, circular, mediar. No es algo en lo que particular la fundación como haga tanto énfasis, pero yo sé que es algo en lo que no, como que no está excluido de estas convocatorias. Así que sí podría ser un proyecto de difusión de arte queer. De nada. No sé si hay más preguntas. Súper.
Igual esto va a quedar grabado, lo vamos a compartir por redes sociales probablemente y también para aquellas y aquellos que no pudieron venir. Sí, la presentación también la podemos compartir. De todas formas, eh, la presentación es lo mismo que va a estar en las bases. Entonces, cuando se publiquen esos documentos, también para que estén atentos a descargarlos, porque es lo mismo que hoy día les conté y que va a estar en las bases. Em, entonces, eso, cualquier duda, pregunta, comentario, lo pueden hacer través del correo mecenas, al que les llegó este link. Y, y este video y toda la otra información también va a estar en la página de Mecenas y a través del Instagram vamos a estar informando para que puedan postular al fondo si es que lo creen pertinente. Así que eso, si no hay más preguntas, eh, que creo que ya no hay. Me despido y ojalá a todo el mundo que quiera necesitar el fondo lo pueda obtener. De nada, que estén muy bien, chao, chao.